Buenas noches, saludos. El poder de las armas que impone la criminalidad en Arauca, el asesinato de un comerciante mueve la baraja del desorden público en la región. Desplazamiento, amenazas, miedo, soledad. Con esas compañías duermen los araucanos en medio de la guerra entre ilegales. Cauca no despierta de sus noches más oscuras. Conflictos de tierras, invasiones, persecuciones, narcotráfico y asesinatos ponen en la cuerda floja a ciudadanos y empresariado. Las sombras de la invasión indígena en Bogotá. Entre dimes y diretes, violencia e incertidumbre, las comunidades amenazan con quedarse definitivamente en la capital. Los precios de los alimentos presionan el bolsillo de miles de familias en Colombia. Así van las cuentas de Año Nuevo entre pandemia e intereses al alza. Cadena perpetua para feminicidas. Arranca discusión en el Congreso. Las cifras ponen las condiciones. Iniciamos contándoles que el secuestro y asesinato de un comerciante es la punta del iceberg de una historia de terror que camina y respira en todo el departamento de Arauca. Germán Naranjo es una de las últimas víctimas de un enfrentamiento entre grupos criminales que hoy tiene prácticamente sometida a toda la población araucana. Le pedimos que por favor no le respeten la vida. Nosotros no tenemos nada que ver con esta guerra. Y su clamor no fue escuchado. Ella se refería a Germán Naranjo, a este hombre que era su esposo y padre de 2 niños que en su momento lloraban porque se lo habían llevado hombres desconocidos y hoy porque lo asesinaron. Solamente somos trabajadores, él es comerciante. A Germán lo sacaron de su casa en la vereda Corocito y lo llevaron hasta otra llamada Pueblo Seco, donde fue hallado su cuerpo sin vida. Germán pertenecía a la Junta de Acción Comunal de su vereda, era comerciante y estaba casado con Edalid Carrillo. Fue ella precisamente la que angustiosamente grabó un video pidiendo que le respetaran la vida a su esposo. Video que fue dado a conocer mientras la Comisión de Paz sesionaba en Arauca. Precisamente escuchando a las víctimas de la violencia en el departamento. Transmita el testimonio de la señora, por favor. La Defensoría del Pueblo hace un llamado para que se proteja a esta familia y a otras que inician desplazamientos en la región. Durante el mes de enero se reportaron 66 homicidios y el desplazamiento forzado, tanto individual como masivo, de 1.621 personas de 527 familias. Es imperante que la institucionalidad del Estado ponga los ojos sobre la grave situación que vive Arauca. Hoy una familia más ingresa a las estadísticas de violencia. Una mujer queda viuda y unos niños quedan sin su padre por la guerra y violencia que no da tregua y nadie frena en el departamento de Arauca. Y hasta ahora precisamente saludamos a Jairo Jacome, que está en Arauca. Muy buenas noches, ¿qué está pasando? Así muy buenas noches, nos encontramos en la ciudad de Arauca, la capital del departamento que lleva el mismo nombre. Miren, esta es una de las calles principales de la ciudad y así se ve apenas medio cae la noche, desocupada, la gente corre a esconderse a sus hogares por el temor que algo malo pueda pasar. Pero averiguamos qué es lo que está pasando y mire lo que encontramos. Esto es lo que ocurre en la frontera de Venezuela con Arauca del lado venezolano. Es un video real de combates entre guerrilla del ELN y disidencias de las FARC. Y es por esto que a diario llegan a Colombia desplazados de Venezuela. Solo tienen que atravesar el río para sentirse un poco más seguros. Sí, hay mucha fluidez de pasajeros hacia el interior del país, específicamente para Bogotá, Cali, viajando mucho para la parte de Colombia. Una nueva vida comienza para ellos en Colombia. Pero ya en territorio nacional la situación no es muy diferente. Amenazas y muertos son el diario vivir en el departamento de Arauca. Precisamente mientras realizábamos este cubrimiento, un hombre, Germán Naranjo, integrante de una familia, al que su único pecado era ser integrante de una junta de acción comunal, era secuestrado por hombres armados, dejando a 2 niños y a su esposa desconsolados. Somos trabajadores, él es comerciante. Su clamor no fue escuchado y Germán fue asesinado. Apareció muerto anoche. En Arauca nadie habla, impera la ley del miedo, pero a la medianoche, cuando precisamente un líder amenazado trataba de esconderse, lo encontramos en la calle. Me dieron 3 días para perderme. ¿Quién lo amenazó? La guerrilla, ¿quién más? ¿Quién manda? Claro, ELN. ¿Quién más manda aquí? Esa gente. Amenazado, nos cuenta que hacen las disidencias de las FARC y el ELN con los niños. Se llevan
chicos a partir de los 8 años en adelante. De 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. Es un riesgo estar en las calles, pero aún más en las zonas rurales. Es horrible lo que se vive, es como vivir perseguido en la casa de uno. En las calles todos saben quiénes son, pero nadie denuncia por miedo a quedar solos. Y uno no tiene a quién acudir acá porque si ellos se dan de cuenta, entonces lo hacen ir a uno del lugar donde vive. Viajeros de Venezuela y propios están saliendo para otras ciudades. Ni en cuarentena se miraba el pueblo tan solo. La gente vive con miedo y da tristeza porque esto es un pueblo pujante, con gente trabajadora y no deja trabajar la gente. Saben que por lo pronto no va a mejorar la situación y solo les queda tener prudencia, resignarse y rogar por sus vidas. Sobre la calle que nos encontramos se encuentra el comando de la policía del departamento, la asamblea departamental, a pocas cuadras el Parque Central y la Catedral. Y hasta acá se desplazó la Comisión de Paz del Senado de la República para escuchar de viva voz a las personas que habitan en la región y buscar una solución a lo que está ocurriendo en el departamento. Durante más de 4 horas, la Comisión de Paz del Senado escuchó a los diferentes sectores de la sociedad frente a lo que ocurre en el departamento de Arauca y cómo quedó la sociedad inmersa en un conflicto entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC. Debe haber un cese al fuego inmediato, unilateral de quienes hacen presencia en el territorio y en particular de las organizaciones insurgentes y de las organizaciones armadas ilegales. Si nosotros implementamos el acuerdo como está escrito, con sus defectos, con sus virtudes, seguramente la violencia mermaría y en pocos años terminaríamos con ella. Instaron al gobierno nacional a que autorice o invite a la iglesia a mediar entre los grupos guerrilleros para frenar el derramamiento de sangre. La Iglesia Católica es hoy la institución más respetada y más conocedora y más escuchada por todos los actores violentos. Le pedimos al gobierno nacional que respalde, apoye y acompañe los esfuerzos de la Iglesia Católica aquí desde Arauca para pacificar esta región. El gobierno hace cosas, las instituciones hacen cosas, la comunidad internacional hace cosas, la fuerza pública hace sus esfuerzos, todos hacemos esfuerzos. Por eso yo me uno al llamado que aquí se ha hecho, llamado al ELN para que cese actividades, a las disidencias. También destacaron la necesidad de dialogar, que es la única salida para buscar la cordialidad entre todos los sectores. Por eso es muy preocupante los enfrentamientos entre actores armados y que se haya agudizado. No es posible que hasta la fecha de hoy tengamos más de 1.600 personas que han sido desplazadas de sus hogares. Más de 50 homicidios selectivos que se han registrado. Más de 30 víctimas de todos los sectores enviaron mensaje al gobierno nacional y órganos de control para que se busquen sinergias que lleven al departamento a ser próspero, pero sobre todo vivir en paz. Hoy en Arauca solo se puede salir de día para resguardar su vida. Así es una calle a diario. Y así se ve de noche, sus principales calles desocupadas. Prácticamente los que se atreven a salir son desafiando el peligro. Es por ahora la información desde Arauca. Continúen en estudio. Jairo Jacome, NS Noticias. Claro que sí, Jairo, muchas gracias. Y el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, se solidarizó con la familia de Germán Naranjo y con los araucanos. También le exigió a la fuerza pública resultados para regresar la tranquilidad al departamento. Claro que sí, toda nuestra solidaridad a los pobladores del departamento de Arauca, una zona compleja, una zona de frontera llena de dificultades, pero también desde aquí le enviamos todo nuestro respaldo al gobierno nacional y a las fuerzas militares para actuar con contundencia. La única forma de mantener la unidad del Estado colombiano es con autoridad, manteniendo la institucionalidad en este territorio y dando positivos, tanto judiciales como neutralizaciones a estos bandidos. Y en el occidente del país, el Cauca es hoy otro hervidero de violencia y desazón. Una de las razones es el narcotráfico y las consecuencias sociales son determinantes para convertir a esta región en un campo de batalla interminable. Por ese cultivo ilícito es que estamos en ese problema. Esto es un tema histórico, ¿no? Un tema de conflicto que viene desde hace muchos años y que no se ha podido resolver.
para las comunidades campesinas, para las comunidades afrodescendientes, las comunidades que vivimos en la zona rural del departamento del Cauca. Difícil el tema de las desarmonías territoriales, constantes asesinatos de nuestros hermanos, pero también el tema de desplazamientos, pues también está latente, el tema del reclutamiento a menores de edad por parte de los grupos armados. Pagamos la culpa a los que no tenemos nada que ver en esta guerra. Horrible, andaban con las armas en la calle, los niños no podían salir, eso era horrible. A la salida de los hombres de las FARC, el gobierno no copó esos territorios con inversión social ni con fuerza pública. Las comunidades indígenas somos testigos de que el gobierno nacional ha incumplido miles de promesas. Pues el gobierno ha estado haciendo pues cantidad de estudios, muchas cosas pues supuestamente como para hacer la carretera, ¿cierto? Pero hoy esto ya es un hecho, la carretera ya se hizo, pero se hizo con recursos de la misma comunidad y también pues por lo que genera el ingreso pues la mata de coca. Ha faltado una política conectada con las regiones que permita integralmente darle garantías a la población. Por eso han aumentado los desplazamientos, por eso ha aumentado el asesinato de los líderes sociales y por eso han aumentado los atracos, hurtos, las extorsiones en el país. Ese es el resultado que el gobierno ha obtenido al perder los territorios, al destruir los instrumentos de paz. La solución en el Cauca, como en otras regiones del país, comienza por la implementación integral de los acuerdos de paz. Quiere decir reforma rural integral con acceso a tierras, pero también sustitución de cultivos, una política de regulación en materia de cannabis y de usos sanos de la hoja de coca. Es decir, no. Y es que esta región se está quedando sin empresas debido a la oleada de violencia y la falta de control por parte del Estado. Los gremios, comerciantes y organizaciones sociales piden garantías y una intervención profunda y seria para superar este mal momento en la región caucana. La presencia de grupos ilegales en el Cauca tienen paralizadas miles de hectáreas productivas en la región. Hoy pequeños, medianos y grandes empresarios del departamento sienten miedo por los continuos daños que sufren en sus infraestructuras. Los ganaderos del departamento del Cauca, porque están viendo invadidos sus predios en diversas modalidades. Una, la usurpación del predio como tal por personas ajenas a la propiedad, y la otra es la quema de las praderas con glifosato. También hacen daños a la infraestructura, como cortando las mangueras o la tubería que provee de agua a los predios. Desde la Cámara de Comercio aseguran que esto está espantando a las empresas, lo que está conllevando a que se ponga en riesgo la seguridad alimentaria de la región y a que se pierdan muchos empleos. El año pasado se fue una empresa que le compraba la quinoa a los indígenas y a los campesinos que han sustituido. Anteriormente se había ido Alpina, que le compraba la producción lechera a todos nuestros productores lácteos. Entonces, esa dinámica de esa inestabilidad y de que no haya una línea clara con respecto a este tipo de acciones, de hecho, hacen que la prima de riesgo que pagan los empresarios del departamento sea muy alta. Senadores piden que se les brinden garantías de seguridad al empresariado de esta región para que así puedan continuar. Los problemas de seguridad y de violencia que se presentan en los territorios donde estos empresarios luchan por existir, por generar empleo, no son protegidos por el Estado con la fuerza pública. Al reinicio de la legislatura, el Senado adelantará un debate de control político al gobierno nacional para que explique las medidas que viene tomando en el departamento del Cauca para proteger a la sociedad civil y al empresariado. Hace 4 meses, un grupo de indígenas de varias regiones del país se asentó en Bogotá. Le exigen al Estado reubicación y otras prebendas que han hecho imposible una negociación definitiva. La confusión es total entre versiones de un lado y de otro. Indígenas que salieron de sus territorios por miedo a ser asesinados llevan más de 130 días en Bogotá.
Aunque desde el distrito se les ha brindado apoyo a la comunidad de Embera, otros pueblos allí presentes aseguran que no han recibido ningún tipo de ayuda. La alcaldía no ha venido con nada acá, pese a la situación de hambre, de necesidad, pues no lo ha hecho. En este momento no estamos en el rebusque, por ahí haciendo manualidades, mirando dónde nos pueden dar un trabajo. Estas comunidades buscan un retorno o una reubicación con garantías, por lo que el gobierno nacional y distrital trabaja en ello. Aún así, los 15 pueblos indígenas que se encuentran hacinados en la capital del país aseguran que no han sido contactados. ¿A quién les preguntaron? ¿O se sentaron ellos en diferentes PMU, como lo mostraba la doctora Claudia López, donde solo se miraban ellos? Otros aseguran que sí lo han hecho, pero que los han malinterpretado. Hace unos días nos pidieron una propuesta para empezar un proceso de diálogo, de concertación y de trabajar, y pues desde la administración salieron a decir que aquí era un cartel de la contratación. Desde la alcaldía de Bogotá aseguran que se ha buscado realizar una caracterización y un acercamiento, pero que desde allí se han negado. Se han hecho ya 4 intentos tanto por órdenes judiciales como por la necesidad de reporte a la unidad para las víctimas. El ICBF también ha hecho intentos de caracterización de los menores allí y lamentablemente la población se ha negado. Se realizará el último intento de caracterización de la población en Vera con el único propósito, quiero ser claro, de retorno a sus territorios, en Risaralda y en el Chocó. No está contemplado una reubicación en Bogotá. Para ellos, volver al territorio es volver para que los asesinen, pues no encuentran garantías de seguridad. Sabemos que hay una familia que retornó y fue asesinada. Fue asesinada en el marco después del retorno en el territorio ancestral, ¿no? De no encontrar una salida, los pueblos indígenas presentes en Bogotá advierten que su asentamiento será a largo plazo. A nosotros no nos van a poner, a no ser que nos pongan una pistola en la cabeza para subirnos a un bus, irnos a tirar. Pero si no, aquí nos vamos a quedar. Y si nos toca construir, pues aquí construiremos. Pasaremos de tener casas de plástico a tener muy seguramente casas de madera, de ladrillo, de lo que sea. Ante este panorama, desde el Senado se plantean varias salidas a esta problemática con la comunidad indígena. La intervención directa del Ministerio de Defensa en los territorios amenazados que producen el desplazamiento de tal manera que garantizada la seguridad puedan ellos retornar a su territorio. Por lo pronto se espera que la próxima semana se adelante una reunión entre estas comunidades y el Ministerio del Interior y la Alcaldía para lograr salidas a los más de 1.100 indígenas que se tomaron el Parque Nacional y la Florida en la capital del país. Al panorama de inseguridad en algunas regiones se une la situación de los líderes sociales. 16 de ellos fueron asesinados en lo que va de 2022. Aunque el año pasado se presentó una disminución del número de líderes sociales asesinados en el país, al pasar de 182 en 2020 a 145 en 2021, siguen preocupando las cifras de asesinatos. En tan solo el primer mes del año, 13 de ellos han perdido la vida. Desde la Defensoría del Pueblo trabajamos 24/7 para alertar cualquier situación de riesgo y hacemos seguimiento a las vulneraciones de sus derechos, con el fin de lograr una respuesta estatal efectiva que garantice su protección. De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, este año los departamentos más afectados por este delito han sido Cauca con 4 casos, Arauca 3 casos, Putumayo 2 casos. En Arauca hay una disputa por la frontera de lado y lado, con acciones de lado y lado de grupos residuales para competirle al ELN y el ELN para tratar de desalojarlos. Estos grupos armados residuales le han declarado la guerra a las comunidades. Ante este panorama, desde el Senado hacen un llamado a fortalecer las acciones para proteger a estos líderes. El Estado debe fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Ese es el foco de la mayoría de las muertes de nuestros líderes sociales, que se tienen que enfrentar a esas bandas criminales. También señalan que la Ley de Acción Climática, donde se estableció la creación de un sistema de protección y monitoreo para los líderes ambientales, no es suficiente para acabar con estas masacres. Es muy importante que el gobierno nacional convoque a sus mayorías, como siempre lo hace, para que se ratifique el Acuerdo de Escazú, en donde sí se establece la protección de líderes ambientales y sociales. Según INDEPAZ, desde que se firmó el Acuerdo de Paz en Colombia, han sido asesinados 1.299 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Y ojo a esta otra cifra, 28 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas en el último mes, según la Fundación Feminicidios. Por eso algunos legisladores proponen cadena perpetua para los victimarios. El aumento del feminicidio en el país es preocupante. El año pasado se registraron 619 casos y en lo que va de este año ya son 28 las mujeres que han muerto de manera violenta por sus parejas. Frente a estas alarmantes cifras, algunos legisladores proponen de manera contundente la cadena perpetua para los feminicidas. Hemos liderado, aprobado, presentado proyectos que buscan combatir la violencia intrafamiliar. También lideramos para que en el Congreso de la República se apruebe prisión perpetua revisable para feminicidas. Desde la Comisión de la Mujer insisten en mayor inversión a los programas de prevención y denunciar cualquier tipo de violencia intrafamiliar que en algunas ocasiones deriva en feminicidios. Aquí nos falta una campaña educativa muy grande, que nazca en cada hogar, pero que también continúe en la escuela y así en cada establecimiento educativo. Las mujeres tienen que ser respetadas y son iguales ante la ley. Representantes de las organizaciones defensoras de las mujeres piden la implementación de las leyes y tratados existentes para proteger a las mujeres de estos delitos. Tenemos que ponerle fin a la reproducción de violencias machistas, a la reproducción de estereotipos. Tenemos que hacer sanción social de estos casos. Verificar qué es lo que está pasando en nuestras familias, en nuestros entornos, en las universidades, en los colegios. Recuerde que si usted es víctima de violencia puede llamar a la línea 155 para denunciar todo tipo de abuso y recibir una ayuda oportuna que le puede salvar la vida. Año nuevo, precios nuevos. Miles de familias sienten que el bolsillo no aguanta con los costos de los alimentos y además porque a los efectos económicos de la pandemia se suma ahora el alza en las tasas de interés. La decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés en 4%, cuando en diciembre las había elevado al 3%, es un duro golpe al bolsillo de los colombianos. Esta medida afectará especialmente a los que deben plata de sus tarjetas de crédito y a los ciudadanos y empresarios que tienen créditos. La primera consecuencia de esto será que las tasas comerciales de los bancos aumentarán también y no necesariamente en la misma proporción, lo cual implica que los créditos serán más caros. La medida del Banco de la República de subir las tasas de interés busca frenar el aumento de la inflación, que cerró en el 2021 en 5,62%, un nubarrón en la economía colombiana. Y el principal causante del aumento de la inflación es el costo de los alimentos. La papa, los aceites comestibles, la carne de res, las aves y las bebidas no alcohólicas fueron las que más incidieron. En general todo, el aguacate está muy caro, la papa está demasiado costosa, todos los días sube. La yuca, todo ha subido, todo. Las semillas, todo está muy caro, demasiado caro. Y otra cosa es que hay mucho intermediario. Y esos son los que se llevan las ganancias. Porque llega acá y acá hay cosas, precios altos. Y los productos importados están carísimos. Están hasta el dólar. Eso también influye acá y eso está pesado. Pero ¿por qué han subido tanto los alimentos? Son varias las razones. Primero, Colombia es un país importador de insumos agrícolas, que en el último año subieron hasta en un 70%. Segundo, el problema mundial de la represión de contenedores. Y tercero, la devaluación del peso. Por eso, el Banco de la República ya ha empezado a realizar ciertas acciones y ahora también el Gobierno Nacional. Primero, bajando aranceles de los insumos agropecuarios y también con eso controlar un poco el precio de los alimentos, que están muy costosos, sobre todo para los más vulnerables económicamente hablando. Desde el Congreso se han tomado varias medidas para ayudar a bajar los precios de los alimentos, como la aprobación de créditos blandos para los campesinos, la ley de seguros agropecuarios para resguardar sus cosechas y la ley de insumos agrícolas para controlar su desmedido costo. El riesgo de los ciclistas crece cada vez más y un ejemplo de ello es lo ocurrido con el ganador del Tour de Francia, Egan Bernal, en carreteras de Cundinamarca. En el Senado avanza un proyecto de conciencia vial y de respeto entre conductores y ciclistas. El reciente accidente de Egan Bernal pone nuevamente sobre la mesa la urgente necesidad de actuar para frenar el alto número de accidentalidad en las vías. Representantes del gremio explican las necesidades y los peligros a los que se enfrentan, los cuales son motivos de la alta accidentalidad. El año pasado, 471 ciclistas murieron en siniestros viales. Primero, se requiere educación en pro de mejorar el comportamiento de los distintos actores viales. Lo segundo, la infraestructura. Si bien hemos visto que se han extendido en kilómetros los
sistemas de ciclorrutas, se ha desestimado un poco en las mejoras de las interconexiones y sobre todo en la seguridad de las personas que transitan por ellas. Aseguran que falta socializar la normativa vigente para mejorar la convivencia entre ciclistas y demás conductores en la vía. Que nosotros los ciclistas usemos casco, elemento reflectivo, luz roja atrás, luz blanca adelante, respetemos las señales de tránsito y que los conductores nos respeten el 1.5 metros. Precisamente en ese sentido, el Senado avanza en un proyecto de ley con el objetivo de reducir los índices de accidentalidad de los ciclistas. Este proyecto de biciusuarios cambia el enfoque de política pública para el tratamiento de los accidentes de tránsito, pasando de una visión que concebía las muertes por accidentes viales como inevitables a un enfoque en el que vamos a pasar a considerarlos 100% prevenibles. Con esta iniciativa se busca ajustar la normatividad existente para poner al usuario de las bicicletas como parte integral de la política de seguridad vial en Colombia, fortalecer la educación y el fomento de las normas de seguridad de todos los actores en la vía. Las ofertas educativas y nuevas oportunidades para los jóvenes en Canadá siguen abiertas. Así lo dejó claro la embajadora de ese país en Colombia, luego de un encuentro con el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez. Durante la visita de la embajadora de Canadá en Colombia, Marianne Tembley, al Congreso de la República, afirmó que Canadá tiene las puertas abiertas para los jóvenes que deseen estudiar. El mercado colombiano es el primer mercado de educación para Canadá en Latinoamérica. Así que es un gran éxito y esperamos que veremos más estudiantes en los años que vienen. El presidente del Congreso aseguró que con la visita de la embajadora se fortalecen más las relaciones colombo-canadienses y se creará una comisión de parlamentarios de ambos países para sacar adelante temas comerciales y ambientales de interés común. Como es el tema minero, grandes inversiones que tienen los canadienses en Colombia, temas medioambientales, temas de adaptación al cambio climático y temas de protección de la Amazonía. Entre otras, todo lo que tiene que ver con diplomacia parlamentaria y la creación de un grupo de amigos colombo-canadiense que nos permita tener un grupo de parlamentarios en ambos países para desarrollar esta agenda. La embajadora además aseguró que Colombia es un país atractivo para el turismo canadiense y por ello en los últimos meses se han abierto 7 frecuencias de vuelos semanales. Muy bien, a no desaprovechar pues estas oportunidades. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.